Eh, una muestra de mineral pesa 17 newtons en el aire, pero si se cuelga de un hilo ligero y se sumerge por completo en agua, la tensión en el hilo es de 11.20 newtons. Calcula el volumen total y la densidad de la muestra. Entonces, ¿cómo hacemos un problema de estos? Primero hacemos el dibujo. Vea que son dos momentos. Un momento donde el mineral está en el aire. Vamos a ponerlo acá. Ahí está el mineral en el aire. De física 1 sabemos que un diagrama de cuerpo libre para este momento es la tensión y el peso. Eso es todo, ¿cierto? Está en reposo, entonces eso es el diagrama. Ahora dice que se mete en agua y cambia la tensión. Entonces, vamos a ver la tensión en el hilo es de 11.20. Ok, vamos a ver. Cuando se mete en agua, el bloque ya vamos a tener entonces, que vamos a tener una fuerza de flotación, porque está dentro del agua, el peso de él y una fuerza de tensión. Eso es lo que vamos a tener. Entonces, en un diagrama sería esto. B, tensión y peso. Y listo. Esos son los diagramas de cuerpo libre. Entonces, una vez hecho esto, empezamos a hacer el cálculo. ¿Qué hacemos acá? Bueno, usamos sumatorias de fuerzas en Y. Recuerden que la sumatoria de fuerzas en Y era igual a la masa por la aceleración en Y. Ok. Ahora, ¿cuál sería la sumatoria de fuerzas para, vamos a ponerle a este diagrama A y a este diagrama B para no confundirnos? Para A, bueno, para A está en reposo, ¿verdad? Sería tensión menos peso igual a 0. De esta manera podemos decir que la tensión es igual al peso afuera. Y entonces, nuestro peso, conocemos que es 17,50 newtons y el dato que podemos sacar de acá es la masa, porque peso es masa por gravedad, que fijo la vamos a utilizar más adelante, ¿verdad? Entonces masa sería 17,50 newtons entre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso nos da 1,79 kilogramos. Entonces ya tenemos la masa. Eso fue lo que podemos sacar del dibujo A. Vamos con B. ¿Cómo sería la sumatoria de fuerzas en B? Bueno, dice que está sumergido en agua por completo. Está amarrado con un cable, entonces de fijo él está ahí quieto, ¿verdad? Ni modo que el cable sea eh, infinito y empieza a moverse con todo el cable hacia abajo por el agua, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como está en reposo, entonces la sumatoria de fuerzas en Y para este caso es 0, igual a 0. Y las fuerzas serían tensión positivo, ¿verdad? Estamos usando el positivo arriba y el negativo abajo, más la fuerza de flotación, menos el peso, igual a 0, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cómo encuentro el volumen total de la muestra? Bueno, para poder encontrarlo, tenemos que recordar la definición de la fuerza de flotación. Bueno, la definición es la siguiente. Esto tienen que tenerlo claro, que era la frase que decía cuando leímos la diapositiva de flotación. La fuerza de flotación es igual al peso del agua desplazado. ¿Y qué es eso? Vamos a ponerle peso del agua. Es el agua que está alrededor de la figura geométrica que está sumergida, de la figura geométrica del agua que se está desplazando. Entonces, eso lo pueden conocer como la masa del agua por la gravedad. Recordando que masa, bueno, que densidad es masa entre volumen y despejando masa, sabemos que la masa es densidad por volumen, podemos cambiar esa masa porque no conocemos cuál es la masa del agua. Pues la fuerza de flotación va a ser igual a la densidad del agua o del fluido en el que esté pasando esto por el volumen. ¿Cuál volumen? ¿Cuál es el volumen que adopta el agua alrededor o el agua que va desplazándose cuando el objeto va bajando o está dentro del agua? ¿Cuál es el volumen de esa agua alrededor del objeto? El mismo volumen del objeto. Recuerden que el líquido toma la forma del objeto. Ahí está. Por la gravedad. Entonces, vean que si yo encuentro la fuerza de flotación, yo puedo despejar entonces el volumen del objeto, que es lo que me están preguntando, el volumen total. Entonces, pongámonos a despejar esa fuerza de flotación. Puedo despejarla de acá y digo que la fuerza de flotación es igual al peso menos
que el peso lo paso positivo y la tensión negativa, menos la tensión. Bueno, entonces, ¿cuál es el peso? Bueno, eso me lo da el problema. Me dice que son 17,50 newtons. ¿Cuál es la tensión? Bueno, ahí el problema me dice que la tensión en el hilo es de 11,20 newtons cuando está sumergido en agua. Entonces es esta. Hacemos esa resta y nuestra fuerza de flotación me da 6,30 newtons. Una vez con la fuerza de flotación, ahí sí, despejo la ecuación que tenía antes de flotación. Entonces, fuerza de flotación entre densidad del agua por gravedad es igual al volumen del objeto. Entonces, calculemos. ¿Cuánto es fuerza de flotación? 6,30 newtons. ¿Cuánto es la densidad del agua? Bueno, aquí podemos usar 1,0 por 10 a la 3 kilogramos entre metros cúbicos. Vean las unidades, estamos usando kilogramos y metros. Por la gravedad, 9,80 en metros sobre segundo al cuadrado. Me dicen cuánto da ese volumen del objeto cuando lo tienen calculado. 6,43 por 10 a la menos 4 metro cúbico. Buenísimo, eso es. Ahora, vean que es muy fácil encontrar lo otro, que era la densidad de la muestra. ¿Por qué? Una vez yo teniendo el volumen del objeto, ahora sí puedo encontrar la densidad de la muestra. Porque si ustedes se acuerdan, vamos a hacerlo acá. Vamos a borrar esto. Si se acuerdan de la fórmula de la densidad, la densidad es masa entre volumen. Entonces, si uso la densidad de la muestra, entonces tiene que ser la masa de la muestra por el volumen de la muestra. ¿Y cuál es el volumen de la muestra? El que acabamos de encontrar. Entonces, nuestra densidad que andamos buscando sería los 1,79 kilogramos entre el volumen. ¿Cuál sería el volumen acá? 10,43 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y eso me da 2,78 por 10 a la 3 kilogramos entre metro cúbico. Y esa sería la densidad de la muestra. Puede ser que en el problema se les pregunte qué material es. Entonces, si es que material es, hacen todo este procedimiento. Una vez que tienen la densidad, buscan en la tabla y ven cuál es la que se parece más. Entonces ya pueden decir qué material es.